que nos enseña Proverbios capítulo 24. Cada uno de ustedes tiene un corazón lindo para servir a Dios, ama la obra de Dios, ama servir a Dios con reverencia, con respeto. Y Proverbios 24 dice algo bien importante para todos nosotros con respecto a las bendiciones materiales, ¿verdad? Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Sí, el hombre malo, su forma de hacer dinero, ¿verdad? Su forma de hacer su fortuna o su vida para sus deseos, es siempre o es pensando en lo malo, es en robar. Pero viste lo que dice el versículo 3, dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay tres cosas bien preciosas en este versículo. Uno es sabiduría para edificar la casa. Amén. Prudencia para afirmarla. En otras palabras, no se trata solamente de edificar, se trata de que se mantenga, que sea firme, que esté sólida. Y lo tercero, conciencia. Se van a llenar las cámaras de todo bien preciado, en otras palabras, de bienes, de los tesoros. Entonces es muy diferente a la manera de cómo el mundo tiene las bendiciones y obtiene las bendiciones. Así que cada uno de ustedes, como hijos amados, puede pedirle a Dios sabiduría para edificar su casa. Y no, la casa no nada más es esta construcción, ¿verdad? La casa es del hogar, cómo se va a edificar ese hogar. Pero también no nada más vamos a pensar en un hogar para dure lo que dure, no. Con prudencia la vamos a afirmar, en otras palabras, algo estable. Y con ciencia la vamos a llenar de bendiciones. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros dependemos de Dios, porque Dios tiene muchas bendiciones para todos. Dios nos enseña a saber vivir pobrezas, a saber vivir también en riquezas o en abundancia, pero tenemos que aprender a tener todo eso en Dios. Amén. Así que vamos a confiar plenamente siempre en Dios para que Dios bendiga nuestro hogar, bendiga nuestras vidas y que provea ese trabajo en la área de cada uno de ustedes que ustedes saben hacer y que Dios da de bendecir grandemente. Amén, hermanos. Bien, procedo entonces a continuar con nuestro tema en Primera de Pedro. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de la internet. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a analizar Primera de Pedro, o más bien estamos analizando Primera de Pedro. Y yo les quiero pedir a ustedes mucha atención porque vamos a estudiar un tema así medio complicado, medio escabroso, medio dificultoso para la comprensión de la mentalidad que tenemos hoy en día con respecto a lo que nosotros consideramos esclavitud y cómo nosotros vemos la esclavitud. Un punto de vista bastante lejano a lo que antes existía. Amén. Aunque hoy todavía existe en algunas partes del mundo, pero la gran mayoría pues lo niega, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice a continuación de lo que estudiamos la semana pasada, donde nos invita a que nosotros nos sometamos a las instituciones humanas. Y menciona al gobierno, menciona a los gobernadores, menciona a los reyes, que nos sujetemos a todos ellos y que vivamos como personas pacíficas, personas sujetas al gobierno y no hagamos males. Vimos ese tema la semana pasada. Pues bien, aunado a esto, hay otros dos temas bastante complicados que también escribe el apóstol Pedro, que es acerca de la esclavitud y acerca del deber conyugal, el deber matrimonial. Entonces, no nada más Pablo menciona esos temas porque mucha gente le echa mucho así que el peso a Pablo diciendo que él es
antifeminista, que aprueba la esclavitud. Entonces, Pedro también menciona de estos temas y vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A quién le escribe aquí Pedro? A los criados, ¿sí? A los cuales los menciona que deben de estar sujetos con todo respeto a los amos. Y los criados aquí en este caso eran los esclavos. Eran las personas que estaban trabajando bajo la esclavitud. Hoy, y precisamente esa semana, para ser exacto, estuve escuchando a muchos pensadores, ya yo les llamo pensadores, ellos se dicen filósofos, ellos se dicen doctores en muchas ramas de la filosofía, y pues ellos hablan de lo feo que es la Biblia, porque en ningún caso ellos ven que Pablo, Pedro y los demás, aún Cristo Jesús, vamos a decir así, ataquen, hablen contra o en contra de la esclavitud, sino todo lo contrario. La Biblia nos habla de una manera que a nosotros, los según occidentales, pues no estamos de acuerdo en ese pensamiento de la esclavitud, o algunos están aquí de acuerdo en la esclavitud. Algunos están de acuerdo porque hay unos chistositos de estos tiempos que creen que está graciosa la situación, pero no tiene nada de gracia, ¿verdad? La esclavitud es algo desagradable. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia no encontramos aquí en Pedro hablando de que, oye, a los amos, dejen libres a sus esclavos. ¿Por qué están haciendo esas cosas desagradables? No tienen que hacer eso. No, nunca, no lo menciona de esa manera la palabra de Dios. Menciona otras cosas. Y hoy les digo que leía, más bien escuchaba a estos filósofos hablando de cómo la Biblia es tan desagradable, hablándonos de la esclavitud en cuanto a que no se desaprueba, sino al contrario, le dice a los esclavos que obedezcan a sus amos. O sea, ¿cómo la Biblia es capaz de hacer estas cosas? Pero al igual que el tema pasado, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que obedezcamos a nuestros gobernantes, amén, y que obedezcamos al rey, que oremos por ellos, entonces está en la misma situación. No me van a decir las personas pensantes, los filósofos, que es incorrecto. Ellos pueden decir, no, eso sí está correcto, pero este otro no. La situación es esta. Dios, amados hermanos, no vino a cambiar el mundo a garrotazos. Bueno, sí se garroteó, ¿verdad? Hay unos ahí en el templo, pero eran los suyos. ¿Me explico en esto? Era su pueblo. Era gente que daba por sentada o por sentado, aceptaba, lo hablaba, de que aceptaban tales normas de vida y ellos mismos las pisoteaban. Al pisotearlas, pues Jesús fue y dijo, mi casa de oración será llamada, y empezó con el látigo, ¿verdad? A echar, pero Él no vino a hacer eso con la gente, vamos a decir, de fuera, ni con el pueblo. Lo hizo con los líderes, con las personas que estaban permitiendo todas esas cosas dentro de la casa del Señor. Amén.
Pero eso no fue una regla del Señor, no fue un estilo del Señor para venir a poner su reino en esta tierra. Muy diferente. Él habló de sujeción, de respeto. Recordamos el Sermón del Monte. Le damos una leída, una pasadita nada más para que veamos el espíritu de trabajo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al Sermón del Monte, vamos por ejemplo al amor hacia los enemigos. Hay muchos temas, pero hablemos por ejemplo el 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. ¿Se fijan? O sea, él viene y trae una manera diferente. Él no viene a pelear contra los demás. Cuando Pedro le saca la navajota, ¿verdad? Y le corta la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes, Jesús dice, ay, guarda esa espada. Guarda esa espada. Entonces es importante que entendamos la manera como Cristo vino a trabajar. Ojo por ojo y diente por diente quedan fuera. Porque yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar a cargar una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo esto concuerda con la manera como Dios vino a implantar su reino, su gobierno, para nosotros los que somos sus hijos. Él no nos vino a decir a los que por mala fortuna o situaciones adversas de la vida fueron esclavos. Dijimos, había esclavos porque pues los apresaron en la guerra y quedaron como esclavos en una guerra que perdieron, ¿verdad? Pueblo contra pueblo, X. Había otros que por deudas, que porque no pudieron pagar tal propiedad, X, pues los agarraron a los hijos o a los padres y quedaron como esclavos. Otros porque pues eran esclavos sus padres, ellos nacieron como siendo sus padres esclavos, le pertenecían al amo, propiedad del amo. La cuestión es que la sociedad así se manejaba. Y Dios no vino a ponerle un machete, una espada a un esclavo para que peleara por su libertad. Esto contradice la manera de cómo Dios es y cómo era su manera de ser. Y tanto así, Él enseñó lo que vemos en el Sermón del Monte, que lo vemos en su propio testimonio de Él. Amén. Muriendo por los pecados de otro. Recibiendo golpes, amenazas de muerte, golpes, persecución, y luego en la cruz del Calvario, tantas cosas que le hicieron, y luego ya lo están matando, y luego el Señor dice, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Señor, no los culpes de este pecado, ¿verdad? No les imputes este pecado. O sea, su persona, de cómo Él trabajó, es lo mismo que Él nos dejó, porque nosotros seguimos sus mismas pisadas. Amén. Sus mismas huellas. Vamos pisando sobre las pisadas de Él. Ese es el camino. Entonces, cuando se nos habla de la esclavitud, no es que Dios apruebe la esclavitud. No la aprueba. Porque Él, inclusive, Él habla a los amos que no traten mal a sus siervos. Allá en Filimón, en Tesalonicenses, habla de que ellos sean compasivos, que los traten como si ellos fueran libres, porque aunque ellos son esclavos, pero son libres en Cristo Jesús. Amén. Y aunque Él es libre, Él es para Dios, Él es un siervo, es un esclavo,
el rico, ¿verdad? El amo. Entonces, la forma de trabajar de Dios para cambiar la esclavitud fue al corazón de las personas. Porque vemos que a la larga, ¿de dónde viene el dejar la esclavitud? El no aceptar la esclavitud. Amén. La abolición de la esclavitud viene a través de las enseñanzas de la Biblia. Hay muchas gentes que escudriñaron la palabra de Dios, decidieron en su corazón no tener gente esclava. Ahora, pero cuando era un engranaje dentro de toda una maquinaria de la economía del mundo, era difícil sacar ese engranaje, hermanos. Era difícil sacar ese engranaje. Y eso llevaría a romper tantas cosas que serían contraproducentes para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vendrían represalias, vendrían grandes guerras, vendrían grandes persecuciones, solamente porque ellos ya no querían trabajar, o ya no querían hacer esto o lo otro, de trabajo que dependía de ellos hacer como esclavos. Amén. Entonces, Dios trabajó de una manera tal que la esclavitud no está aprobada por la palabra de Dios, pero está aprobado por la palabra de Dios que sea cual sea la situación de las personas, todos tenemos acceso a la salvación. ¿Se imaginan que la palabra de Dios hubiera sido solamente para los libres? Hermanos, en el mundo en que vino Jesucristo, en el tiempo en que al mundo que vino Jesucristo, mucha gente era esclavo. No se podía pensar en la economía, no se podía pensar en crecimiento, no se podía pensar en una empresa si no tenías esclavos. El problema, como siempre, unos buenos, otros malos. Unos responsables de sus esclavos, cuidadosos de sus esclavos, otros explotadores y golpeadores, y no les importaba que se murieran, compraban otros esclavos y punto, ya se acabó eso, ya entiérrenlo. La grande diferencia que hay en este mundo, igual que hoy en nuestros días, hermanos. ¿De veras nos creemos nosotros la mentira de que somos libres en este mundo, en la civilización que hoy vivimos? Escuché a otros filósofos hoy en esta semana también. Hoy fue mi semana de filósofos. Y decían, ¿por qué los gobiernos mienten? ¿Por qué los políticos mienten? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué los políticos mienten? Yo sé que no escucharon a los filósofos que yo escuché esta semana, pero tienen su idea. También son pensantes y pensadores. ¿Mienten o no mienten los políticos? Y bastante. Es más, son mentirosos de profesión. ¿Por qué mentirán, hermanos? ¿Qué piensa usted? Pero ¿por qué? Fíjese lo que menciona la hermana correctamente, para agarrar la confianza de los votantes. Pero ¿por qué tener que mentir para tener la confianza de los votantes? ¿Por qué no hablar con la verdad para obtener la confianza de los votantes? ¿No nos gusta escuchar a nosotros? No, nos gusta escuchar cosas bonitas. Nos gusta escuchar cosas bonitas, cosas que llenen nuestro oído. Buena opinión, ¿alguien más? ¿Por qué mienten los políticos? Nuestros hermanos en internet, ahí está Facebook para que contesten, para que respondan. ¿Por qué mienten?
Se me olvidó el nombre de este. Es un español, es un hombre muy famoso en España. Se me olvidó su nombre. Decía él lo que decía nuestra hermana, aparte de lo que decía nuestra hermana, a nosotros nos gusta oír mentiras. El mundo está acostumbrado a las mentiras, porque si tú vas con un doctor, dice, y el doctor te dice que estás enfermo y que tienes cáncer terminal, pues dice, si vas a vivir unos 2 añitos más, pues con lo que te dijo el doctor vas a vivir 2-3 meses nada más, porque a nadie le gusta enfrentar la verdad. Dice, entonces los doctores te dicen que sí, te encontró un mal, pero que van a estudiar, van a ver, que no te preocupes, que no va a pasar nada. Pasa el tiempo, tú sigues en los exámenes, después te dice que sí, efectivamente ahí tienes un problema, pero que hay tanta medicina, ahorita la ciencia está tan avanzada, y así te va llevando. ¿Por qué? Porque si te dice que tú tienes un problema, automáticamente tú solo te derrumbas. Y empieza a comentar cómo las personas, los gobiernos nos tienen que mentir, porque si no, estas son mis palabras, no son de él, pero pues no puedo hablar todo lo que él dijo, sino simplemente dar a entender lo que él dijo. Parecemos gallinas locas, descabezadas, ¿verdad? Que andamos brinque y brinque por todos lados, porque si nos dicen que hubo un camión que llevaba contaminantes y que se volcó y que 500 a la redonda se van a morir, pues óigame, no, pues todo el mundo es un pleito y problemas contra el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? No, simplemente nada más que hubo un accidente, se volcó y no pasó nada. Miren cuántos en algunos países de Latinoamérica, cuántos se roban cosas y también aquí debe pasar, nomás que pues no dicen nada, de las cosas contaminadas, de los laboratorios, no sé, de recipientes, donde guardan las cosas, donde ya es basura, desechos bioquímicos, y se pierden y andan por ahí en los basureros, caen en algún lugar, pero todo el mundo calladito y nadie dice nada, todos tranquilos, todos contentos, nadie sabe nada. Dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué nos mienten los políticos? Que la gente definitivamente no sabe oír la verdad. No sabe oír la verdad. Entonces, estamos acostumbrados a la mentira. Estamos acostumbrados a que nos hablen mentira. Y la gente está fascinada con todas estas cosas. Y saben que los gobernadores o los que están ahí como diputados o los que se van a lanzar para presidente, cuando les están diciendo que nosotros ahora sí, que la corrupción se acabó y que la pobreza va a bajar a no sé qué tanto y que ahora sí vamos a acabar con el compadrazgo y que con la impunidad y uno se la cree. Y vienen los 4 años de poder. Pasan esos 4 años de poder y no pasó nada. Al contrario, todo se puso peor. Pero todavía vienen y se quieren reelegir donde se pueden reelegir, ¿verdad? Y no hacen las cosas. Pero la gente bien contenta votando porque ahora sí. Amén. Entonces, realmente, amados hermanos, nosotros decimos que vivimos en una sociedad libre, en una sociedad donde tú puedes vivir libremente. Pero yo te digo una cosa, si tú no pagas tus taxas de tu casa este año, para el otro año, si eran de $1,300, si era de $1,500, si eran de $3,000 de impuestos al año, las casas promedio casi son de $3,000 al año, más o menos por ahí andan. El promedio, ya los más arriba pues ya van para $5,000, $8,000, depende ya, cuando ya valen mucho. Pero si tú $3,000 no los pagas al año, ¿cuánto vas a tener en un año más? Si en 3 años no pagas tus taxas, híjole, ya para ese tiempo, si no pudiste pagar los primeros, después va a ser impagable tu deuda con el gobierno. Y adiós tu casa.
Amén. Claro que libertad no quiere decir que no tengas que pagar nada, pero me refiero a que realmente la esclavitud sigue existiendo, encubierta, pero ahí está, hermanos. Ahí está. Por ejemplo, ahora con la salud aquí en los Estados Unidos, ¿cómo estamos con la salud? Hace, ¿ya cuántos años tendrá? No sé, 2 años que, ¿cómo se dice? Atropellaron a mi hijo. Él iba caminando, viene un automóvil y él va a media calle y ¡pum! El otro da la vuelta y se lo lleva en el parabrisas. Gracias a Dios está vivo, comió vidrio a morir porque todo eso se le llenó de vidrio la cara, del parabrisas se quebró, todo con la cabezota que tiene, ¿verdad? Y fue a parar ahí en el parabrisas del carro. Quedó vivo, gracias a Dios, pero con una deuda de arriba de $40,000 por todo lo que le hicieron, ¿verdad? Checarle todo, que desde las 3, 4 ambulancias que llegan, porque pues cada quien hay que salir para cobrar, ¿verdad? El hospital que te cobran por algodón que usan, y bueno, todo mundo, la policía que fue y se paró, todo mundo mandó su deuda, arriba de $40,000 por ese accidente que pasó, donde se golpeó aquí, las manos, algo así. No le hicieron cirugías, no nada, solamente la limpieza, pero toda esa deuda. ¿Por qué? ¿Porque los abogados quisieron agarrar su caso? No. ¿Por qué no lo quisieron agarrar? Porque iban a pelear con una aseguradora que no le iban a ganar. Y como no le iban a ganar, o ya calculaban ellos que no le iban a ganar, pues entonces ¿para qué pelear? No, nadie quiso agarrar su caso, así que mientras que no agarra su caso, ¿a quién le toca pagar? Pues a él. Estamos en un país o estamos en una sociedad donde en verdad la persona es libre. Amados hermanos, aunque somos responsables, pero por el abuso es una esclavitud que hay, porque si no pagas tienes problemas, hay dificultades. Amén. Los estudiantes, para poder estudiar, ¿cuánto no les cuesta salir de lo que estudiaron, para lo que estudiaron? Hermanos, unos apenas están jubilando, creo, y apenas van terminando de pagar. Apenas van terminando de pagar sus años y años de estudio. Entonces, esclavitud depende cómo lo veas. Depende de lo que lo veas y cómo veas la situación. ¿Por qué? Porque las garantías a los trabajadores no existen, se van destruyendo. Las pocas garantías que se logran obtener por unos cuantos años después, le buscan leyes, buscan maneras y las derriban, las acaban. ¿Qué tenemos hoy en México? A gente que gana un salario mínimo. ¿De cuánto es el salario mínimo en México? ¿Alguno sabe de aquí que tenga algún familiar allá? Pues no deben de pasar de los 100 pesos. Sí, porque no deben de pasar de 100 pesos. Y depende si estás en el norte, porque si estás para allá, para el sur de México, deben andar por los 70, me imagino. Cuando mucho, unos 70, 80 dólares que digan que le fue bien. Pero vas y te compras un pollo, pues el pollo vale 100 pesos. ¿Cuál? Ay, no, 180 pesos. O sea que no ganas ni para comprar para un pollo, menos para las tortillas y todo lo demás. Con 4 chamacos que tengas ahí, más tu esposa y tú son 6. No, hermanos. Pues todavía se dan el lujo de decir, no, ahora vamos a cambiar el pago. Ahora se va a trabajar por hora. Oiga, pues ¿de cuánto vas a ganar por hora? No sé cuánto ganarán por hora. Pero ¿cuál es la idea? Buscar que el trabajador no tenga beneficios, buscar que trabaje por hora, y hasta eso, pues nada más entras a las 12 y sales a las 6, no alcanzas beneficio, nada más son 4 o 5 horas que trabajas. ¿Me explico en esto, hermanos? Decimos que no existe la esclavitud, pero los salarios que se pagan a las personas son salarios de hambre, de miseria. Pero no existe esclavitud. No, nosotros somos países democráticos y nosotros hacemos elecciones y nosotros somos un pueblo libre. Me acuerdo de
de los judíos, ¿verdad? Cuando gritaban, nosotros no somos esclavos de nadie, por orgullo, pero eran esclavos de Roma, con privilegios, pero seguían siendo esclavos de Roma. Amén. Entonces, realmente si nosotros queremos criticar la palabra de Dios como estos señores pensantes y filósofos mencionan que Dios no ataca directamente la esclavitud, hermanos, es porque el sistema del mundo está tan difícil que solamente como Dios vino a decir claramente, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta situación en que se está viviendo, no es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas personas decidían ser por sí mismos esclavos, ¿verdad? Muchas personas decidían ser esclavos. ¿Por qué? Porque no tenían las capacidades de, como usted le quiera ver, sociales, no se prestaba lo social, no se prestaba el gobierno, no se prestaba la economía, no se prestaba la forma de vida, como para decir, todos podemos ser libres. Entonces, por eso es que había ese problema, de que decían las personas, bueno, yo de estar navegando sin tierras, sin poder tener posibilidades de vida, mejor esclavo, me levanto, trabajo todos los días, pero ¿cómo? Y ellos solos decidían ser esclavos, porque el patrón o el amo es como los patrones de hoy. ¿Cuánta gente hoy en día no le gusta ir por su cheque? Se preocupa porque la empresa va a quebrar, se preocupa porque los pagos del IRS están encima, se preocupa por todos los trabajadores que les tiene que pagar, se preocupa. No, yo para eso no, yo dejo eso, no, yo para andar pensando en tantos problemas, no. Yo mejor voy, me presento a mi trabajo, me salgo de mi trabajo y a la semana, a la quincena, mi cheque. Y me regreso tranquilamente a dormir a mi casa. Pero el patrón no se regresa ni anda tranquilamente. Ese tiene muchos problemas que solucionar. Y a veces no todas las personas se sienten con la capacidad de soportar tanta presión. Amén. Toda la tensión que lleva el ser amo. Entonces muchas personas en sí mismo traen decir, yo prefiero ser un trabajador de una empresa a levantar mi propia empresa. Pero hay otros que dicen, oh no, yo voy a ser empresario, yo voy a levantar mi empresa. Pero ambos deben de estar, o más bien el que va a levantar una empresa debe estar capacitado para poder enfrentar todos los problemas que le van a venir. ¿Me siguen en esto? O sea que no todos. Entonces toda esta situación muy de nosotros los seres humanos ha provocado esta situación, vamos a decir, social. Entonces Dios en su palabra lo que viene a hacer es hablarles a los patrones, a los amos, a que sean comprensivos con sus empleados. Y a los empleados, a que no sean esos empleados holgazanes, que dicen, yo como quiera, no, ese es el problema del patrón, es su problema. Sí, pero si él fracasa, ¿dónde vas a estar? Me voy a otro lugar. Y no trabajan, se andan ahí nada más haciéndose los vivitos por ahí, escondiéndose, para no hacer su trabajo que deben hacer. Eso es lo que Dios prohíbe en su palabra. Entonces Dios ataca, o Dios ve la situación tanto del esclavo como del amo. Amén. Y a los dos Dios nos dice que seamos honestos y que hagamos las cosas bien. Vamos a ver lo que dice, criados, estad sujetos en todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuál era el problema si un esclavo no respetaba a sus amos, no obedecía a sus amos? ¿Qué leen en la historia? Había castigos, azotes, los encerraban, había muchos castigos. Dice Pedro, dice que seamos todos los que están sujetos a amos, dice que se sujeten a ellos, no solamente a los buenos y a los que son amables, sino también a los difíciles
de soportar, porque hay de todo. Como hoy también hay patrones de todo. Patrones muy buenos a los cuales los empleados también abusan de ellos, y patrones muy malos a los que de a tiro, ay Dios, qué manera de extorsionar y robar a los empleados con la miseria que les pagan. Y luego sigue diciendo Pedro, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, en otras palabras, haciendo lo malo, siendo irrespetuosos o no obedeciendo, eran castigados, dice, y lo aguantaban. En otras palabras, dice Pedro, ¿por qué no aguantan el azote o a los malos amos? ¿Por qué no los aguantan haciendo bien? Porque ahora nuestra vida ya no es como vivíamos antes en pecado, ahora vivimos en Cristo Jesús, y la palabra de Cristo Jesús es a que cada uno de nosotros, ahora en este tiempo, ya no somos esclavos, ¿verdad? Ahora somos trabajadores. Bueno, seamos honestos en nuestro trabajo. Muchos empleados dicen, bueno, pues como el patrón no me paga, según yo, ¿verdad? Muy corto, con un salario de hambre, pues me cobro yo solito, ¿verdad? A ver qué está por aquí, no, pues esto se lo embolsan y ahí vamos a cobrarnos, porque, pues ¿cómo? Aquí me emparejo el cheque. No es la manera que Dios nos enseña a nosotros como hijos de Dios. Si estamos de acuerdo en trabajar con alguien por un salario y ahora ya no somos esclavos y podemos ir de un trabajo a otro, bueno, aceptemos que nosotros nos pusimos de acuerdo en que nos iban a pagar tal cosa y que vamos a trabajar ahí. Si sé que esa empresa es una mañosa, una sinvergüenza que me dice que me va a pagar tanto y después no me paga tanto, sino me paga menos, bueno, yo ya sé que me estoy metiendo en una empresa así. No tengo por qué cobrarme yo a mi manera. ¿Van conmigo en esto, hermanos? ¿Qué es lo que debo hacer? Si yo puedo cambiarme de empresa, pues me salgo y me voy. Pero no me voy a cobrar yo así de una manera, porque según yo me están quedando a deber y pues me cobro con esto, ¿verdad? Vámonos. Se acabó. No es la manera de actuar. Y eso es lo que Dios enseña en su palabra, a que seamos honestos. Porque hay una cosa importante, hermanos, para los que tenemos temor de Dios y le reconocemos como nuestro Señor y nuestro proveedor. Que Él proveerá. Amén, hermanos. Y tenemos que valorar estas cosas, que en verdad Dios provee y multiplica lo poco o lo mucho que nosotros tengamos. Dicen amén. Este es nuestro Dios. Y Él lo que no quiere es que nosotros hagamos cosas incorrectas a favor de. Dice aquí, porque esto no merece aprobación. Porque esto merece aprobación. Vuelvo a repetirlo. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Si alguno padece molestias padeciendo injustamente, esto merece aprobación de Dios. Amén. En otras palabras, no es el problema, hermanos. Para nosotros, ahora sí que redundando, el problema no es el problema. El problema nuestro es cómo reaccionamos al problema. ¿Cuántos problemas tienes en tu vida? Esos no son los problemas. El problema para nosotros como cristianos es cómo reaccionamos al problema. Y este es el tema central, el meollo del asunto del tema de Pedro. Que Dios espera que nosotros sepamos reaccionar apropiadamente a los problemas que nosotros enfrentemos en la vida. Y en este caso, hermanos, los esclavos enfrentando una situación de padecimiento, de esos amos agresivos, déspotas, que no eran nada amables. Bueno, Pedro dice,
que nosotros seamos amables y que nosotros estemos sujetos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Porque hay de aquellos, delante de Dios, hermano, hay de aquellos que provocan la caída de otros. Hay de aquellos que incendian el mundo. Hay de aquellos que buscan enemigos simplemente sin tenerlos. Y dice Dios más adelante, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por mí? Que no merezca que yo me comporte también o reaccione o accione correctamente ante un problema. Amén. Pero esto no va con nuestro pensamiento filosófico, carnal, humano. Esto no va con nosotros. Y aquí es donde va la lucha. Y aquí es donde va la entrega a Dios. Amén. Comentarios. Preguntas. ¿Vamos bien aquí? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él ponía por ejemplo lo que predicó en el Sermón del Monte, amén. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Soy Dios, soy libre, a mí no me vas a gritar. Amén. Cuando padecía, no amenazaba. Pero hoy, hermanos, somos libres. Nos echan maldiciones y de aquí para allá un montón de maldiciones. Y amenazas, pues también de aquí para allá va amenazas. Dice que cuando él recibía padecimientos y maldiciones, dice que él encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Podemos hacer eso, hermanos? Híjole. La arrugadera de caras. Híjole. Podemos decir así como Cristo lo hizo, Señor, no le imputes este pecado. Señor, perdónalo porque, Señor, perdona a mi patrón porque pues no. De a tiro, por un oído le entra, por otro le sale, le vale todo, no le importa nada. Pero mientras yo esté decidido a estar ahí, hermanos, mientras yo no me vaya de ahí y esté trabajando ahí, ¿por qué voy a estar amargándome la existencia, amargándome la vida, cuando lo poco o lo mucho que yo obtenga de mi trabajo honestamente, le puedo pedir a mi Dios que haga justicia? Amén. Pero el problema es que muchos cristianos no le creemos a Dios. Ese es el problema. Y entonces las gentes, los pueblos, agarran la venganza en sus manos. Porque ellos dicen, ¿y de qué otra manera? Amén. Y entonces empiezan malos contra malos, malos tumbando a malos y poniéndose otros malos, y a veces sale más peor el remedio que la enfermedad. Dice que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, toda su herida, todo su dolor tuvo un resultado. Y para nosotros también, dice aquí Pedro, está poniendo un ejemplo de una cosa con la otra, trasladándose del esclavo a Cristo, hablando de que también si llega a sufrir injustamente, tiene gracia, tiene bendición de parte de Dios, porque juzga su causa. El esclavo debe poner su causa ante Dios, o en este caso, pues hoy los trabajadores. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Antes no tenías quien te cuidara, no había quien te protegiera, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de las almas de cada uno de ustedes. No estamos solos, tenemos alguien que nos supervisa, que nos vigila, que nos cuida, que nos protege, un obispo, un pastor. Amén. Cristo Jesús. Tenemos problemas, hermanos, vamos a tener que aprender a no andar peleando, sino a ponerle a Dios en oración acciones injustas para que Él haga justicia. ¿Podremos hacer eso? Bueno, es cuestión de usted, es cuestión mía. Amén, hermanos. Dios pelea todas nuestras batallas, dice la palabra del Señor. Por eso como cristianos tenemos que aprender a vivir la vida como nos toque. Que toca abundancia, gloria al Señor. Que toca pobreza, toca persecución, gloria al Señor, dice Timoteo, o dice Pedro también, Pablo a Timoteo y a los tesalonicenses y a los colosenses, y aquí Pedro dice, para eso somos. Amén. Para eso somos, para eso hemos sido llamados. No nada más para vivir en bien, en bonanza, también en la persecución, también en la pobreza, también en los problemas. Nada más evitemos que los problemas no los provoquemos nosotros. Evitemos que los problemas no los agrandemos nosotros. Evitemos que los problemas no seamos nosotros. Amén. Tampoco va a querer que llegue, tampoco la Biblia menciona que usted debe llegar al martirio, ¿verdad? Porque muchas gentes confunden el pasar por problemas con el martirio. Buscan ser mártires, buscan provocar lástima a los demás, buscan señalar gente que los está provocando y buscan ser ellos los mártires. No, tampoco Dios no nos manda a ser mártires. Dios nos manda a enfrentar la situación como venga. Si nos toca en este momento pasarla bien, ¿por qué tengo que ser mártir? Amén. Dios me está bendiciendo, ¿por qué tengo? Pero pues ya no hay abundancia, ahora toca pobreza, pero no voy a buscar yo ser mártir. Simplemente tengo que vivir la vida como me tocó vivirla y estar siempre gozoso. Eso es lo único que Dios quiere, porque el ser mártir es vanagloria. El buscar ser mártir es buscar vanagloria, buscar demostrar que es muy santo, que es muy, sí, yo soy una pureza andando y quiere demostrar a los demás, pobrecito, sí, mi hermano, ¿cómo sufre? No. Dios no nos llamó para eso. Amén. La gloria siempre es para Dios. Simplemente te tocó vivir y no te quejas. Bendito Dios. Preguntas, hermanos, yo terminé. Hasta les quité 5 minutos más, nomás para que vean. ¿Nada? ¿Entendimos el tema, hermanos? ¿Seguros? Pues ahora les toca a ustedes y a mí tener esa confianza plena. Amén. De ser felices y de no sufrir más de por sí ya de lo que ya pueda estar sufriendo la persona, queriendo arreglar cosas que no puede arreglar y que no puede solucionar, y empeorando muchas veces las situaciones. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y ojalá hayamos entendido que Dios no aprueba la esclavitud, sino la manera de que Él trabajó fue transformando el corazón, cambiando la mentalidad tanto de los amos como de los criados, para que todos pudiéramos, como siempre, seguir haciendo un equipo, tanto el empleado como el patrón, tanto el esclavo como el amo. Depende de la sociedad que nos toque vivir, así estaremos viviendo. Amén. Porque Cristo vino a salvar a todos, a ricos y a pobres, a poderosos y a no poderosos, a gente con muchas empresas y muchos empleados, como a los empleados también. Dios los ama a todos por igual y a todos nos da la oportunidad. Solamente nos dice, seamos honestos. ¿Se acuerdan de los soldados? Y luego, para peor, en aquel momento el soldado romano se acerca y pregunta qué debe hacer para ser salvo. ¿Qué le dice Juan? Dice, no, nada más no robes, confórmate con tu salario,
En otras palabras, no porque eres soldado y crees que ese salario que te pagan no es justo, ofreces tu vida por ese salario. Entonces tú puedes abusar de los demás. Le dice en la palabra de Dios, solamente confórmate con lo que te dan, confórmate con tu salario. En otras palabras, no abuses del poder que tienes como para que a alguien le quites tú lo que él tiene solamente porque tú crees que te pagan poco. No le dijo, deja de ser soldado. Amén. Al amo, al patrón, tampoco le dijo, deja de ser el patrón, simplemente sé honesto. Al empleado, pues si te tocó ser empleado, simplemente sé honesto y vive feliz toda la vida. Entonces, esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y que podemos mejorar, claro que sí. ¿Requiere trabajo? Pues requiere trabajo. Leímos Proverbios 24, ¿verdad? Que no nos juntemos con el malvado que está pensando en llenar de riquezas. Dice, construyamos bien nuestra casa con firmeza, mantengámosla firme y llenemos lo que podamos de nuestra conciencia, con sabiduría, con bien todos, no con maldad. Así que eso es la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, y los dejo aquí porque ya me sigo adelante, ya no paro después y seguimos con lo mismo del tema que tiene para mucho de dónde aprender. Dios les bendiga y pues si no hubo ninguna pregunta, vamos a orar para ser despedidos. Y nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Bendiciones.